Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Arlet Yarí Aguilar Villarreal. Soy profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ciencias Químicas y en este momento quiero agradecer a los organizadores del Encuentro de Divulgación Científica LATAM, quienes amablemente nos ceden este espacio y me invitaron a participar para compartirles la ponencia titulada Evolución del concepto de competitividad, una revisión cronológica de las principales teorías y enfoques. Esta ponencia se realizó en coordinación con el doctor Jesús Fabián López Pérez, quien también pertenece a la institución. Antes de iniciar, me gustaría compartirles un poco acerca de mi trayectoria. Soy doctora en filosofía con especialidad en administración, soy ingeniero industrial administrador y maestra en ingeniería industrial con énfasis en productividad y calidad por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Esta universidad se encuentra ubicada en el estado de Nuevo León, al norte de México. Cuento con más de 20 años de experiencia en sectores como producción, logística, compras, ingeniería de proyectos, calidad y ventas. Soy profesora de tiempo completo en ingeniería industrial, donde imparto cursos como diseño y manufactura asistida por computadora, formación de emprendedores, propiedad intelectual e inteligencia de negocios. Actualmente me desempeño como subdirectora de vinculación institucional en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para compartirles un poquito de contexto de este estudio, quisiera iniciar con compartir que es un estudio en cuanto a la generación de la revisión bibliográfica del estudio realizado en forma particular en micro y pequeñas empresas del estado de Nuevo León. Es un estudio regional particularmente enfocadas a las pymes del sector acero automotriz. Estas pequeñas y medianas empresas enfrentan una mayor presión competitiva en entornos cambiantes y globalizados como los que actualmente vivimos. Sabemos que las pymes son clave para el empleo, la innovación y el crecimiento económico. En Latinoamérica, el 99% de las empresas contribuyen al Producto Interno Bruto de los diferentes países. En México, especialmente en sectores como acero automotriz, enfrentan retos para sostener su posición nacional e internacional. La competitividad depende de diferentes condiciones económicas, sociales y políticas de acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad, y recientes indicadores muestran una caída en la competitividad de México y particularmente de nuestro estado, sobre todo agravada por la pandemia y en años posteriores a este efecto, pues se complicó un poquito el volver a los niveles que teníamos anteriormente en cuanto a la competitividad. La competitividad evoluciona hacia un modelo sostenible que integra productividad, desarrollo social y cuidado ambiental. Este enfoque se alinea en forma clara con la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El crecimiento económico en México depende del desempeño competitivo de las MIPYMES, especialmente en el desarrollo regional del país. Este estudio ofrece diferentes herramientas prácticas para fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector acero automotriz. La competitividad ha evolucionado de enfoques basados únicamente en costos a modelos centrados en innovación, sostenibilidad y capacidades tecnológicas. Existe una fragmentación conceptual y por eso se requiere una revisión cronológica que integre teorías, transiciones, variables clave y sobre todo definiciones que se han transformado a lo largo del tiempo. El objetivo de esta ponencia es analizar la evolución teórica del concepto de competitividad a través de la recopilación exhaustiva y la comparación de las principales definiciones, enfoques, teorías y las propuestas de diferentes autores a lo largo del tiempo, particularmente desde finales del siglo XIX hasta nuestra actualidad. Como parte de la metodología, me gustaría compartirles que este estudio se adapta a un enfoque de revisión documental teórica basada en una exploración exhaustiva de la literatura académica. La competitividad ha sido un concepto que se ha abordado en forma abundante en la literatura como un constructo complejo y multifacético, sustentado en diferentes teorías que buscan explicar la naturaleza y los factores determinantes de esta. Desde una perspectiva teórica, la competitividad se ha concebido como un concepto multidimensional con diferentes interpretaciones que varían según el nivel de análisis. Estos niveles pueden aplicarse a nivel global, nacional, regional, sectorial e incluso individual con cada una de las empresas o de las pequeñas y medianas empresas. Esto permite hacer uso de diferentes estudios macroeconómicos, así como de investigaciones muy puntuales y muy específicas centradas únicamente en la unidad empresarial.
Como parte de la metodología de este estudio, me voy a permitir compartirles estas 5 fases en las cuales transitamos a lo largo del análisis. Iniciamos con la revisión de la literatura. En esta revisión tenemos tanto teorías como definiciones desde 1899 hasta el 2023. Posterior a esto, pasamos por un análisis cronológico y comparativo de diferentes teorías, dimensiones y definiciones de competitividad. En la tercera fase se enfocó a clasificar las diferentes énfasis centradas en las empresas, que es el primer enfoque, el segundo enfoque centrado en el entorno y el tercer enfoque en la perspectiva sistémica. Como cuarta fase se generaron tablas analíticas en donde se sistematizó conceptos clave, autores, años y dimensiones teóricas de cada uno de estos conceptos. Finalmente, los datos obtenidos a través de bases de datos como Scopus, Web of Science, EBSCO y Google Scholar, además de informes y publicaciones de organismos internacionales tales como el Foro Mundial de Economía y como la OCDE, además de una recopilación de artículos y estudios previos, particularmente de la competitividad en las pequeñas y medianas empresas. Como parte de esta, la metodología, se presenta aquí la evolución de las definiciones de competitividad a través de las diferentes décadas. En el artículo podrán encontrar un análisis detallado año por año, autor por autor y conforme a cada uno de la evolución. Aquí por cuestiones de tiempo sistematizo por décadas lo más relevante en cada una de ellas. Iniciamos en los 70 en donde la estrategia de competitividad empezaba a ser la base. Se empieza a analizar la interacción estratégica entre la empresa y el entorno. En cuanto al enfoque, busca la coherencia entre actividades, productos y mercados. Aparece el análisis FODA y la estrategia de competitividad se muestra como una respuesta adaptativa al cambio. Llegan los 80 y entra la era Porter. Porter introduce las 5 fuerzas y cambia totalmente el análisis estratégico. Se incorpora la competitividad a nivel nacional y se profundiza en innovación, diferenciación y control de costos como fuentes y diferenciadores de ventaja competitiva. En los 90, la complejidad de la competitividad se vuelve multidimensional. Porter redefine la competitividad nacional y a través de la productividad sostenible empieza a introducir este concepto. Surgen las estrategias basadas en posición de mercado de Kotler y se integran factores ambientales, actores estratégicos y productividad. Del 2000 a 2005, las pymes se vuelven el protagonista de la discusión y del debate. De acuerdo a Aragón, destaca la importancia del capital directivo. Mann, Lau y Chan formalizan un modelo orientado a las pymes en donde se analizan recursos internos, el entorno y sus competencias emprendedoras. El Foro Mundial de Economía crea el Índice Global de Competitividad. Señalan diferentes brechas tecnológicas como riesgos estructurales de acuerdo a Casalet y Kim propone nuevas estrategias a través del Océano Azul. ¿A qué se refiere esta estrategia? El Océano Azul habla de una estrategia en donde se deben abrir mercados nuevos y no nada más saturar los ya inmersos. En el 2010 se inician los enfoques operativos y los modelos avanzados. Inicia lo que es la competitividad vista como eficiencia productiva, comercial y operativa. Se hace énfasis en el desempeño superior y la diferenciación. Se estructuran modelos robustos basados en 12 pilares y 114 indicadores. En los 2020, la tendencia actual, estos últimos 5 años, la tendencia es muy clara y es hacia la sostenibilidad y visión sistémica, lo que es la competitividad integrada con innovación, digitalización, sostenibilidad y capacidades intangibles. Se hace un mayor énfasis y se presta una mayor atención a las pymes por su vulnerabilidad y sobre todo por la importancia de su rol económico. En relación a la metodología, el análisis teórico de este estudio revela la existencia de 3 grandes escuelas de pensamiento que interpretan la competitividad desde perspectivas totalmente diferentes. El primer enfoque es el enfoque empresarial, el cual considera a la empresa como el agente principal responsable de generar su propio desarrollo competitivo. El segundo enfoque es el enfoque en el entorno. Enfatiza la influencia del entorno externo, entendiendo la competitividad como el resultado de este sistema integrado en que los factores externos son determinantes. Y el último enfoque habla del enfoque sistémico. La competitividad sistémica propone una visión holística en la que la interacción entre los niveles meta, macro, meso y micro es esencial para alcanzar un desempeño competitivo sostenido. ¿A qué se refieren estos niveles? El nivel meta se refiere a la competitividad global,
el nivel macro a la competitividad nacional, el nivel meso a la competitividad regional o del estado y el nivel micro particular a la empresa o a la pyme en donde se está analizando. Desde esta perspectiva, el estudio que les presento contribuye al cuerpo teórico de la teoría de la competitividad sistémica al centrarse en cómo los factores microeconómicos interactúan dentro de un sistema mucho más amplio. En este sentido, les presento ahora los resultados y la discusión de este estudio a través de la evolución de las teorías de competitividad que hablan desde 1899 hasta el 2020-2021. Al principio, desde 1899 hasta antes de 1959, se empiezan a sentar los fundamentos clásicos, los fundamentos básicos de competitividad. Nace la idea de la competitividad vinculado a eficiencia, innovación interna y a recursos. Algunos de los autores clave en esta época fueron Clark, Alderson y Penrose. En los 70 a los 80, la productividad empieza a generar estructuras. Surgen enfoques macroeconómicos, economías de escala y la revolución de Porter, en donde la definición de competitividad es el resultado de la suma de productividad más la estrategia más el valor. ¿Qué sucede en los 90? En los 90 la competitividad nacional y los recursos estratégicos actúan, en donde Porter introduce el diamante de la competitividad, Romer resalta el capital humano y la innovación y la teoría de capacidades y las capacidades dinámicas dan protagonismo a recursos únicos. Llegan los 90, mediados de los 90, del 95 al 2005, la innovación y visión sistémica hace presencia. El enfoque sistémico integra los diferentes niveles de medición de competitividad, como lo habíamos visto, el nivel meta, macro, meso y micro, y esto da pie al origen de clústeres, al origen de la integración de la investigación y desarrollo y a la colaboración en universidades, empresa y gobierno, esto con el objetivo de hacer una vinculación tripartita. Del 2005 al 2014 se empiezan a generar estrategias disruptivas y sostenibles. Se genera y se retoma lo que es la estrategia Océano Azul, como le había explicado anteriormente. La economía del conocimiento y la competitividad sostenible hacen presencia. El énfasis particularmente en la innovación, la especialización inteligente y el emprendimiento tienen aquí su principal presencia. ¿Qué sucede en esta última parte del 2017 al 2021? La era digital, resiliencia y de sostenibilidad es ahora el enfoque. La competitividad se basa en talento, en análisis de datos, en innovación abierta y en digitalización. La sostenibilidad y la equidad se muestran como dimensiones estratégicas y muy alineadas a lo que nos marca la industria 5.0. Como parte de la conclusión de este estudio, la competitividad es un concepto dinámico, evolutivo y multidimensional, cuyo significado ha cambiado según el contexto histórico a lo largo de los años. La literatura muestra riqueza teórica, pero dispersión conceptual. Esto justifica la necesidad de clasificar diferentes enfoques como lo vimos en esta ponencia a través de las tres escuelas de pensamiento básicamente que se analizaron. El enfoque de competitividad sistémica permite conectar diferentes factores estructurales, organizacionales y contextuales, siendo especialmente útil para analizar a las pequeñas y medianas empresas. Actualmente las tendencias resaltan una competitividad más humana, sostenible e innovadora, incorporando digitalización e impacto social como dimensiones clave. Este estudio integra marcos teóricos clave. Entre ellos, habla de la competitividad sistémica, la interacción en los diferentes niveles, meta, macro, meso y micro de la competitividad, cómo pueden interactuar dentro de un sistema. La teoría de dotación de factores hace referencia a la eficiencia en el uso de los recursos de cada una de las organizaciones. El índice global de competitividad habla de los 12 pilares principales para evaluar la competitividad y generar un factor, generar un indicador. Y el modelo de Mann genera y presenta determinantes clave para medir y para generar competitividad en las pequeñas y medianas empresas. Como parte del resumen de este estudio, ofrece una visión cronológica de las ideas que han dado forma al concepto de competitividad con el objetivo de mostrar toda la evolución y cómo ha cambiado y cómo estas nuevas aplicaciones a lo largo del tiempo también han evolucionado. De igual manera, se presenta una revisión exhaustiva de la literatura a través del tiempo y en este análisis se identifican momentos clave que marcaron algunos cambios dentro de este concepto.
Les muestro adicional algunas referencias del estudio y particularmente les dejo mi contacto para cualquier duda o cualquier colaboración que estén disponibles. Muchísimas gracias por su participación y agradezco el espacio a los organizadores.